El mes de Tebet es el 10º mes, el cual se nombra en el segundo libro de Reyes, también en el libro de Esther, encontramos como tal, incluso en el libro de Esther, como tal dice, en el 10º mes, que es el mes de Tebet. Eso después de la deportación de Babilonia, fue que le pusieron nombres a los meses. Pues anteriormente solamente era primero, segundo y así sucesivamente. Al principio del mes de Tebet lo que encontramos es Hanukkah. Entre las festividades judías encontramos todavía y todavía el día de mañana es el término de Hanukkah. Es lo que prevalece todavía como alegría al principio del mes de Tebet, pero a decir verdad el mes de Tebet es un mes, tiempo de ver las consecuencias y todo lo que aconteció. ¿Aconteció qué? A lo que vamos a aprender esta tarde, en el cual hay 3 ayunos, de los cuales solamente se llevan a cabo hoy en día la mayoría. El 10 de Tebet, un ayuno, y la mayoría practica un medio ayuno y algunos lo practican completo. Pero hay 3 ayunos, uno del día 8 de Tebet, otro del día 9 y el del día 10. Es otro ayuno que se practica. Algunos solamente el 10 y medio ayuno, es decir, de las 12 de la noche a terminar a la puesta del sol. En este mes encontramos también, el que casi no se practica, el ayuno es del día 9, que es por la muerte de Esdras y de Nehemías. Aquellos hombres que tuvieron la fe, que tuvieron el valor, el compromiso y el amor, primeramente para con su Elohim y para con su pueblo. Porque estando en la diáspora pudieron haber dicho ellos, yo guardo las ordenanzas del Eterno y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esdras todavía era un Cohen y Nehemías sí estaba un poco más complicada su situación porque él era copero de un rey. Tal fue el amor, el compromiso, el valor que tuvo, que halló gracia delante del rey, y no solamente le pide permiso para ir a edificar su ciudad, sino el rey le da provisión. O sea que en estos días le pida una persona le pida a su patrón unos días, es un poco complicado, que le pida un buen tiempo. Y aparte el cargo que llevaba, los coperos eran los que, por decirlo de esta manera, calaban el vino, pero lo probaban primero antes que el rey para comprobar que no estuviese envenenado. Eran contados esos hombres de confianza, pero deja ir y le da apoyo a Nehemías. Por eso es que el pueblo judío tiene gran estima por ellos, como dice el salmista: estimada es a Yahweh la muerte de los Kadosh, de los santos. Es de grande estima aquel que es reservado al Eterno cuando falta su vida sobre esta tierra con un propósito. Por eso es que el pueblo dice: es menester hacer una observación por estos varones, ¿sí? No aludiendo o dándoles el favor, porque el Eterno fue el que hizo en ellos, pero reconocer a aquellos que obedecen al Eterno, reconocer a aquellos que llevan a cabo lo que el Eterno tiene deparado para su pueblo, ¿sí? Porque les repito, ellos pueden, yo los guardo y el pueblo que vea, pero ellos corrieron, esforzaron a la gente: vamos a construir la ciudad, vamos a construir el muro, junto a toda la gente, y todos no queriendo, y los animó, y unos dice la escritura, con la pala y con la otra mano la espada, enfrentando, pero levantar el templo. Hay otro ayuno que es el día 8 de Tebet, que se lleva a cabo con motivo, algo que pareciera un poquito como que no coherente o no lógico, porque a decir verdad a nosotros nos conviene, a todos los que estamos en la diáspora, nos conviene ese hecho, en parte, viéndolo del punto hebraico, tienen mucha razón. En el año 287, el 240 y tantos, que también hay algunos que dicen que fue en el 300 y fracción, pero la mayoría opina que fue 287, 242 antes de Mashiach, o sea, haciendo la cuenta para atrás, el rey Ptolomeo, Filadelfo II, juntó a 72 sabios para hacer una copia del original hebreo al griego. La Enciclopedia Católica dice que
de muy buena fe, un hermano del rey Ptolomeo, lo aconsejó. Ellos tenían una biblioteca muy grande y quisieron enriquecerla. Se les hizo un libro de grande estima y de gran valor, de grande aprecio para tenerlo en su biblioteca. Y manda Ptolomeo en ese tiempo había un Cohen que se llamaba Eleazar, no el del que conocemos de más tiempo atrás, pero se llamaba Eleazar, y le proporciona 72 sabios, 6 de cada tribu, para hacer un ejemplar de la Torah al griego. Eso cuenta la enciclopedia católica, pero en estudios judíos se cuenta que fueron forzados, obligados a llevar a cabo tal cosa, y podemos creer más lo que dice el pueblo judío. ¿Por qué? Porque para ellos es algo muy sagrado. Para ellos tienen una gran... O sea, eso es, como les comentaba una vez, no solamente de que luego permiten que el niño le raye, que las hojas estén maltratadas, o que deja una botada por ahí, o que se llega a olvidar la Biblia en la Keilah. No, eso es algo muy de mucho valor. Se hace reverencia, se guarda. Es de gran valor la palabra eterna como para traducirla a otro lenguaje. Por eso les decía, a nosotros nos conviene en parte y en parte no. ¿Por qué? Si nos dan la receta, por poniéndolo en algo insignificante, la receta de un pan, de una comida, con un ingrediente que nos den mal, o que nos den el mismo ingrediente pero menos medida o más medida, ya no queda como debe de quedar. El lenguaje hebraico es sumamente rico, grande, tiene mucho en expresarse con otros lenguajes. Entonces, la mayoría de los lenguajes no alcanza a expresar lo que realmente la Torah quería decir. Para ellos es un día de tristeza. Para ellos es un día que ayunan porque se tradujo la Torah al griego. Cuenta la enciclopedia católica que estuvieron por separados estos 72 hombres, 72 sabios hebreos, y que coincidieron en la traducción. Dice el pueblo judío que fue inspiración divina para traducir y que no coincidieran. Pero a decir verdad, esta traducción en griego se llama la Septuaginta, no sé si la han escuchado, que en diminutivo es la Biblia de los 70, por los 72 que la tradujeron. No le pusieron la Biblia de los 72, simplemente la Biblia de los 70, que quiere decir la Septuaginta. Esa Biblia se elaboró, como les digo, 287 años antes de Mashiach. O sea, en los tiempos de Mashiach ya existía una traducción al griego. Mucho antes de ello ya habían hecho esa labor. Es por lógica que en los tiempos de Mashiach, en lo que era en Judea, eso lo hicieron en Alejandría, lo que es en Egipto, ahí fue que llevaron a cabo esa traducción. Es decir, que en Palestina, que era Israel en aquellos tiempos, y el mismo Israel, Jerusalén y todo lo que pertenece a ello, manejaban el lenguaje hebreo en la escritura. En los tiempos de Mashiach nunca les citó la Septuaginta, les citó el Tanaj, les citó el original hebreo. Entonces, como les digo, si nos dan una mala fórmula, no va a efectuarse. Y probablemente estos sabios, guiados, quiero pensar, por el Ruach HaKodesh, porque coincidieron, no les dio la revelación plena de lo que tenía que ser. Por más que quisieran, tienen que forzar demasiado el lenguaje para que pueda expresar lo que realmente el hebreo quiere decir. Tienen que forzarlo demasiado. Por esa razón ellos el pueblo judío hace un ayuno en este 9 de Tevet para llevar a cabo. Posteriormente, en el año 40, después de Mashiach, hacen una traducción del hebreo al arameo, la cual es en lengua siríaca, de Siria, pero que en Siria hablaban el arameo, y la cual nombraron la versión Peshita. Esa es la cual la ven de mayor estima el pueblo judío que aquella Septuaginta, cuando fue que la tradujeron también judíos, pero no le dieron gran valor. Incluso lo que hicieron en esos años que les digo, antes de Mashiach, fue solamente la Torah. Posteriormente fueron añadiendo los otros libros y aquellos libros que le llaman deuterocanónico, o sea, después de tiempo, o apócrifos, falsos. Esos se añadieron
también los rechazó el pueblo judío. O sea, quiere decir que esto sí comprueba más que fueron forzados a escribirla, porque posteriormente no la aceptaron. Después, 40 años, hacen una traducción al arameo, y en el año 900, después de Mashiach, hacen el hebreo moderno, lo que conocemos, el Aleph Bet, aquellas letras y Nekudot que conocemos, es en el 900. Podríamos decir, tiene más valor la Septuaginta, que fue mucho antes, que fue más cercana, que el hebreo moderno, podríamos decir, pero no. Aquí fue un equivalente de hebreo a hebreo, no fue un equivalente de hebreo a griego. Por decirlo así, en el palohebreo tiene una cabeza de buey que simboliza cabeza, simboliza fuerza, simboliza, digamos, el Aleph simboliza uno, su valor es uno, es el principal. Así también la cabeza de buey simboliza todo a lo principal, a lo primero. Cada una de las letras, a los símbolos del paleohebreo, tiene el mismo significado. Lo que hizo el pueblo judío, el pueblo mazoreta, los mazoretas que hicieron el hebreo moderno, fue tratar de proteger el lenguaje de todo aquello lo que había acontecido. Este ayuno se lleva a cabo en el mes de Tebet por esa razón. Y aún así también los traductores, pues encontramos, les voy a leer una parte en el libro de Shemot, en el Humash dice de esta manera: Anoji Adonai Eloheja Asher Otzedija Meeretz Mizraim Migvea Abadim. Yo soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mizraim, de la casa de esclavos. Pero empieza diciendo Anoji Adonai. Los masoretas dice Anoji, y está el Yuhei Baje. Podría decir Anoji, yo soy Yahweh. Simplemente ya de una traducción del masoreta a nuestro lenguaje español, bueno, sí entendemos Adonai, pero aquí está diciendo, revelándole. ¿Cuándo fue cuando dijo esto? Shemot capítulo 20, cuando le iba a dar las 10 sentencias. Toda la Torá se la dio a Moshe, pero las 10 sentencias, se las dio a todo el pueblo. Incluso hizo que bajase Moshe y les diese las 10 sentencias a todo el pueblo, presentándose. O sea, aquí sí tiene mucho que ver esa traducción. Anoji Adonai. ¿Qué es Ani? Yo. Entonces diría, yo soy Adonai, o yo soy Yahweh. Pero cuando dijo Anoji, yo estoy presente aquí. Estas palabras plasmadas, estas 10 sentencias, esta palabra que te estoy entregando, yo estoy ahí. Yo respaldo eso, yo soy esto. Es lo que les decía, lo ven con gran aprecio, con gran estima, con gran respeto, porque saben qué está detrás de ese libro. Saben qué es lo que respalda ese libro, y por eso él les dijo Anoji. Yo soy estas palabras. Yo soy esto que los va a formar. Por eso les dice Anoji. Por eso el pueblo judío tiene una tristeza. La mayoría de en este caso, de los que estaban en Alejandría, estaban fuera de Eretz Israel, ya hablaban unos griego, hablaban otros idiomas. Lo vemos en el libro de Maaseh, en el capítulo 1, que había entonces en Jerusalén muchos judíos de distintos lugares que hablaban diferentes lenguas. Ya se estaba perdiendo la esencia, se estaba perdiendo lo primero, la esencia del Eterno se estaba perdiendo en el pueblo, y eso es gran tristeza, que la esencia de la Torá se diluya, se transforme, se cambie. Eso debe ser de tristeza para nosotros, no meramente que hagamos un ayuno el 10 de Tebet nosotros, el 8, sino que para nosotros sea de gran tristeza que la palabra del Eterno se diluya, que la palabra del Eterno se enseñe mal, se enseña media, se enseñe diluida, porque el Eterno nos dice Anoji Yahweh, yo soy el que está detrás de ello. Hay una palabra o un dicho francés que dice traductore, el traductor siempre te va a traicionar. Siempre va a traicionarte, no te va a traducir tal como, te va a decir, esto quiere decir más o menos así, para que tú lo puedas entender, pero no. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero saber qué quiere decir, no más o menos qué quiere decir. Yo quiero saber, y es lo que le importa al pueblo del Eterno. Saber
¿Qué quiere decir el Eterno? No más o menos qué quiere decir, sino qué es lo que quiere hablar, qué es lo que habló el Eterno. Y dice, Bayomer, Daber, Adonai. Y habló Yahweh estas palabras. Habló estas palabras. ¿Qué palabras? Es lo que yo quiero saber. Si las diluyeron o habló. ¿Cuáles son las palabras? Otra razón, la cual hay un ayuno, el 10 de Tebet, es la sitiación o cuando sitió Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, vamos al libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, pasú 1 al 4. Segundo libro de Reyes, 25, 1, vamos a leer hasta el 7. Aconteció a los 9 años del reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes. ¿En qué mes? En el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 años, después nos dice, a los 11 años, casi 2 años, estuvo sitiada la ciudad. Estuvieron presos en su propia casa, por decirlo de esta manera. Dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué le aconteció a Jerusalén? Fue sitiada en este día, fue en este tiempo cuando Nabucodonosor derriba Jerusalén, quema Jerusalén. Posteriormente después, cuando viene Nehemías, viene Esdras y la vuelven a edificar, quema, destruye completamente. Como decía también el salmista, ¿quién te diera el pago? Cuando decías, arrasarla hasta sus cimientos, que usa una expresión extremadamente exagerada, como dice, ¿quién te diera el pago? Dichoso aquel que estrellase tus niños sobre la peña. Usa esa expresión. Era tanto el dolor que tenían por su pueblo de lo que le había hecho este hombre, este rey sobre Jerusalén. Pero podríamos decir, qué malo es. En cierta ocasión el Eterno dijo, mi siervo Nabucodonosor. Usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. Vamos a regresar ahí mismo en el 24:18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Qué fue lo que aconteció esto? Hizo lo malo delante de Yahweh. Y vemos qué le pasó cuando se rebelan las personas delante del Eterno. Vamos a verlo de una manera espiritual. Pierden la vista, pierden la visión, pierden el camino. Se les olvida para dónde iban. Se empiezan a volver religiosos y guardan lo que se les place o lo que les conviene o lo que les queda cómodo. Pierden la visión. Dice que le sacaron los ojos. Cortaron su descendencia. Dice que le mataron a sus 2 hijos en su presencia y le sacaron los ojos. Pierde uno, se cega uno, queda uno ciego y se rebeló contra Yahweh e hizo lo malo. Esto es de gran tristeza para el pueblo judío. Vuelvo a repetir, no se trata de que hagamos un ayuno.
No se trata de que hagamos un ayuno el 10 de TV por aquello que pasó, ya acabó el ayuno, es más, yo lo voy a hacer completo, no medio ayuno, completo. Ya pasó, qué bien, mañana 11 de TV. No, se trata de meditar, por eso les decía al principio, creo que es tiempo de reflexionar. Este mes es tiempo, no un mes triste, es un mes de estar meditando. ¿Cómo fue que por esto, como leímos, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim, y vino la ira de Yahweh? Hacer lo malo puede provocar que venga la ira del Eterno sobre nuestra ciudad, sobre nuestra descendencia. No es un Elohim que trata de controlar a su pueblo o de castigarlo, sino estas cosas sirvieron. Incluso palabra de Yahweh vino por el profeta Yirmiyahu a este rey diciéndole que él se dejara llevar cautivo, que el Eterno lo quería llevar cautivo a Babilonia y que él iba a experimentar lo que era estar fuera de casa, lo que era estar cautivo, lo que era estar preso, porque ya estaba preso ahí en sus rebeliones, pero él quería que lo viviera en carne propia, ver lo que era estar cautivo, y le mandó decir que se dejara llevar preso, que no se rebelara contra el rey de Babilonia, que lo dejara llevar preso. Por ahí hay una película que se llama así Jeremías, y nos relata todo esto muy ampliamente, está muy buena la película. Él se rebela, no aceptó la palabra. ¿Cómo puede ser posible que el profeta me está diciendo que me voy a dejar? Eso no es de Elohim. Elohim me va a hablar cosas, esto no es de Elohim, porque Elohim me va a hablar cosas buenas. Elohim me va a hablar cosas buenas si hago cosas buenas. No voy a pretender que me hable cosas buenas haciendo yo cosas malas. En esos días se levantó un profeta y llegó Yirmiyahu. Los profetas de esos tiempos eran muy peculiares. Llevaban a cabo sus profecías completamente muy simbólicas. Él se puso un yugo, se lo ató y se lo puso y fue atado y llegó. Así como ven este yugo, así este yugo pondrá Nabucodonosor sobre Israel. Y llega otro profeta, Alcías, si no mal recuerdo, pero era otro profeta supuestamente del Eterno, y quiebra el yugo, se lo quiebra así, un tronco, se lo quiebra en la espalda, ha de haber sido un poco doloroso eso, se lo quebró como tal, y dice, así dice el Eterno, que así como he quebrado este yugo, así quebraré el yugo de Nabucodonosor que está sobre ustedes, porque ya los tenía sujetos, pero no como tal, o sea, todavía los dejaba que hicieran, hasta que se rebeló, cerraron las puertas, y han de haber dicho, aquí nos morimos de hambre, pero no salimos, pero el hambre no la aguantaron, leímos hace un rato. Este profeta le profetizó mal. Ayer compartía, decía que, dice el salmista, con palabra engañosa, palabra perniciosa, y daban palabra engañosa y la aceptaban más los reyes. Pues esta me conviene más, me está diciendo que va a romper el yugo, le estoy portando mal, estoy haciendo lo malo ante los ojos, pero esta palabra me conviene más. No necesito que alguien me venga a dar buena palabra, ya la palabra ya está. Dijo nuestro Adón Mashiach, la ley y los profetas son hasta Yohanan, ya no le van a añadir más, ya lo que está escrito, lo que está dicho para ti, las bendiciones y las maldiciones que el Eterno tiene para el anti-Israel, ya están escritas. Ya no necesita venir otro profeta a decirte, así dice el Señor, que te va a hacer así y así. No, ya está aquí escrito en la Torá. ¿Qué es lo que dice el Señor para mí, para ti y para todos? Ya está escrito aquello. Puede pasar o acontecer algo en la vida del creyente que sitie su hebraísmo, que lo sitie, que solamente viva ese hebraísmo en su casa, que probablemente haga el kiddush y probablemente todo eso lo vive en su casa y por fuera. Y es decir, vivirlo en su casa es solamente como tal, hacer las prácticas, pero no viviéndolas ni en casa, ni viviéndolas afuera, no llevando a los demás, no mostrando ese hebraísmo, sino cerraron las puertas y no pudieron llevar. No dejaron que se cumpliera el propósito del Eterno. Y muchas veces el Bene Israel hace eso. Sitea su casa,
solamente, no comparte, no muestra, no da testimonio, no muestra delante de la gente que es un hebreo, que ha venido a ser Bene Israel. No lo demuestra, pero eso trae escasez, eso trae hambre espiritual y se abre una brecha en la vida del creyente, y por esa brecha entra el enemigo y lo derriba y lo quema y se acaba su emuná. Es preciso que nosotros no sitiemos, que nosotros mismos no sitiemos nuestra casa, que nosotros abramos la puerta de nuestros labios y de nuestras acciones para llevar a que se cumpla el propósito del Eterno. El propósito del Eterno para con este rey, para con Sedequías, no era de que sitiara Jerusalén, no era de que cerrara las puertas, era de que dejara que Nabucodonosor reinara sobre ellos para que él aprendiese que era mejor servir a Yahweh que servir al hombre, obedecer al Eterno que obedecer al hombre. Esto es lo que aprendemos de este mes, lo que es el mes de Tebet, lo que es este principio. Tenemos ya la puesta del sol, está justamente para que demos, como está escrito, Teilín 81. Este es el mensaje de este prosjodés, de este principio de mes. Esforzarnos para que la palabra del Eterno no se diluya, no sitiar nuestra ciudad. Este es el mensaje, que no hagamos lo malo delante del Eterno, para que no pierdamos la visión, para que no pierdamos la vista, ni sea cortada nuestra descendencia, sino se extienda sobre ellos este hebraísmo. Entre tanto, el Eterno haga prosperar estas palabras sobre sus corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach.